¿Alguna vez te has sentido rodeado de gente y aún así completamente solo? ¿Te ha pasado que, incluso en medio de una conversación, sientes que estás hablando desde un lugar al que nadie más tiene acceso? No es que estés roto, no es que seas antisocial, es que estás empezando a ver el mundo sin los filtros con los que te entrenaron. La mayoría huye de la soledad como si fuera una enfermedad. Llenan su agenda, sus redes, sus oídos, con voces externas que los mantengan distraídos del silencio interior. Pero tú no. Tú empezaste a sospechar que el silencio no era el enemigo. Arthur Schopenhauer escribió: «La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes». Y no lo decía como consuelo, lo decía como advertencia, porque hay un precio en este camino, un precio que pocos están dispuestos a pagar. Verás, aceptar la soledad no es rendirse, es rebelarse, es dejar de rogar por migajas emocionales, es mirar de frente el vacío y no temblar. Y si estás aquí, es porque ya sentiste esa grieta en ti, esa ruptura entre lo que el mundo te dijo que eras y lo que tú, en silencio, empezaste a intuir que podrías ser. Este vídeo no fue hecho para ayudarte a llenar el silencio. Fue hecho para ayudarte a escucharlo, para que entiendas que estar solo no es estar incompleto, es estar sin interferencias. Y si te atreves a quedarte un poco más, si decides cruzar esta puerta, te prometo una cosa: no vas a salir igual. Porque después de entender lo que Schopenhauer comprendió en carne viva, no volverás a necesitar compañía para sentirte completo. Solo presencia, tu propia presencia. Nos enseñaron a temer la soledad como si fuera una enfermedad, como si aquel que está solo estuviera incompleto, roto, apartado de lo correcto. Desde niños, el estar solos era motivo de preocupación. Un niño en el rincón, sin hablar con nadie, era visto como un problema. Y cuando crecemos, ese patrón se repite. Un adulto solo es observado con una mezcla de lástima y sospecha. Pero, ¿y si todo eso fuera un error? ¿Y si la soledad no fuera una condena, sino un umbral? Arthur Schopenhauer lo dejó claro. Cuanto más inteligente es un hombre, menos compañía busca. No lo dijo desde el rencor, sino desde la comprensión profunda de la naturaleza humana. Porque para Schopenhauer, la mayoría de las personas no está interesada en la verdad, sino en el entretenimiento. No buscan profundidad, sino distracción. Y por eso, decía, las mentes superiores tienden inevitablemente al aislamiento. Y es que hay un tipo de vacío que aparece solo cuando el ruido se apaga. Un silencio que no todos están preparados para escuchar. Porque en la soledad no puedes mentirte. No hay nadie a quien impresionar, nadie que te valide. Solo tú, frente a ti mismo. ¿Sabes qué se siente? Quedarte a solas sin teléfono, sin televisión, sin compañía, y darte cuenta de que no sabes qué hacer contigo. Te incomoda el eco de tus propios pensamientos. Eso no es debilidad, es el resultado de una vida vivida hacia afuera. Durante años me rodeé de personas, de conversaciones banales, de ruido constante, y cada vez que la soledad se asomaba, corría, no por miedo a estar solo, sino por miedo a enfrentarme, a ese otro que soy cuando nadie me está mirando. Pero Schopenhauer lo entendía. Un hombre puede ser él mismo solo mientras está solo. ¿Lo ves? Ahí es donde empieza la libertad real. No en los viajes, no en las decisiones que gritas al mundo, sino en ese momento íntimo donde puedes estar contigo sin necesitar la validación de nadie. Y es curioso, mientras más tiempo pasas contigo mismo, más reconoces lo artificial de muchas relaciones. Empiezas a notar quién te busca por lo que eres y quién te busca por lo que puede extraer de ti. La soledad, entonces,
se transforma. Ya no es ausencia, es filtro. Ya no es vacío, es espejo. Y en ese espejo, por fin, te ves. Así que la pregunta ya no es si puedes soportar estar solo. La pregunta es, ¿puedes soportar conocerte sin máscaras? En una sociedad que premia la visibilidad, estar solo es casi un acto de rebeldía. Vivimos en un tiempo donde la conexión es constante, pero rara vez es profunda. La gente te dice que te rodees de buenas energías, que no estés solo porque eso no es sano. Te sugieren salir, hablar, socializar, como si el acto de estar contigo mismo fuera una enfermedad a tratar. Y cuando dependes del ruido externo, cuando tu identidad necesita ser reflejada por otros, te vuelves esclavo de ese reflejo. El miedo a la soledad es, muchas veces, el miedo a no tener testigos, a que nadie valide lo que haces, lo que sientes, lo que piensas. Hay quienes no pueden ni almorzar sin compañía. Otros no saben dormir sin la televisión encendida. Y la razón no es el entretenimiento. Es el miedo a que la mente, en silencio, les diga la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que tal vez no estás viviendo como quieres, sino como se espera que vivas. Que tal vez tus amistades no son íntimas, son convenientes. Que quizás te adaptaste tan bien que ya no recuerdas quién eras antes de ser lo que necesitaban. A veces, la soledad no es una opción, es una consecuencia de crecer, de cambiar, de dejar de fingir. Cuando empiezas a decir lo que realmente piensas, pierdes público. Cuando dejas de complacer, molestas. Y ahí es cuando muchos vuelven atrás. Renuncian a sí mismos para no quedarse solos. Pero Schopenhauer decía, cuanta menos compañía necesita un hombre, más se asemeja a los dioses. No se refería a volverse inhumano, sino a alcanzar esa forma de autonomía que ya no depende de aprobación, que no se derrumba por una ausencia, que sabe estar en paz consigo. Porque lo que molesta de alguien que disfruta de su soledad no es su aislamiento, es su libertad. Inquieta ver a alguien que no necesita complacer, que no busca llenar silencios con frases vacías, que no te necesita para sentirse completo. Esa clase de persona te obliga a preguntarte si tú también podrías estar contigo sin huir, si podrías sobrevivirte. El mundo te grita que necesitas compañía para estar bien, pero nadie te dice que también necesitas soledad para conocerte. Y eso es lo que más se esconde, porque es incómodo, porque es crudo, porque es real. Así que aquí va la pregunta. ¿Estás solo porque no encajas o porque ya no quieres fingir? Hay un tipo de soledad que no pesa, no duele, no lastima. Es una soledad que no es ausencia, es presencia, contigo. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar la versión más cruda de la soledad, la del abandono, la del silencio que no elegiste, la del teléfono que no suena. Schopenhauer no romantizaba la soledad, no la endulzaba, la entendía como lo que es, una consecuencia inevitable del pensamiento profundo. Porque cuando piensas demasiado, molestas. Cuando no sigues la corriente, inquietas. Y cuando no necesitas del otro para existir, se te teme. La mayoría vive huyendo del silencio como si fuera un castigo divino. No entienden que dentro de ese silencio, donde no hay pantallas ni conversaciones triviales, está tu propia voz, esperando ser escuchada sin intermediarios. Pero claro, ¿cómo escucharla si nunca estás solo? ¿Cómo saber quién eres si siempre estás respondiendo a lo que el otro espera? El filósofo no hablaba desde el aislamiento resentido, sino desde la comprensión de que para construir algo sólido dentro de ti, necesitas espacio. Y ese espacio solo lo encuentras en la soledad. La mente, como una habitación, también necesita orden. Y para eso, primero tiene que quedarse vacía.
tiene que dejar de llenarse de ruido. Estar solo no es no tener a nadie, es no depender de nadie. Y aquí está la diferencia brutal. Hay quienes están rodeados todo el tiempo y aún así se sienten vacíos. Y hay quienes caminan solos y van completos. La pregunta no es si tienes gente, es si tienes paz. Y si no puedes encontrarla en soledad, nunca la encontrarás en compañía. Porque la compañía no llena vacíos, los disfraza. Y lo que se disfraza no se sana. Schopenhauer decía: un hombre puede ser el mismo solamente mientras esté solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, porque solo cuando está solo es libre. Tal vez esa sea la razón por la que tanto se teme estar solo, porque en el fondo se teme ser libre. La libertad exige responsabilidad, autonomía y la capacidad de sostenerte sin muletas emocionales. Y eso, no todos están dispuestos a asumirlo. Así que si hoy estás solo, no lo veas como caída, míralo como inicio. El punto exacto donde por fin el mundo se calla y tú puedes empezar a escucharte. La soledad no solo es refugio, es trinchera. Y desde ahí puedes empezar a construir algo que pocos poseen: autonomía emocional. Porque mientras los demás corren por validación, tú te sientas en silencio y aprendes a darte el valor que ellos buscan en aplausos ajenos. Schopenhauer no fue un hombre que vivió para agradar. Fue temido, incomprendido, criticado, pero jamás dependió del juicio ajeno. Y por eso escribió lo que muchos no se atreven ni a pensar. La soledad proporciona al hombre sabio una doble ventaja. Primero, está consigo mismo, y segundo, no está con los demás. Parece duro, ¿no? Pero en el fondo es una verdad que quema. La mayoría no suma, la mayoría distrae. Y si no eliges bien con quién compartes tu energía, terminas vaciándote en conversaciones sin alma y en vínculos sin profundidad. La soledad te obliga a limpiar, a identificar qué es compañía real y qué es solo miedo a estar contigo. Y cuando haces esa limpieza, cuando te quitas del ruido, cuando por fin estás solo, entonces sucede algo. Empiezas a pensar con claridad. Ya no reaccionas, calculas. Ya no suplicas afecto, seleccionas presencia. El mundo allá afuera es un mercado de emociones baratas. Y si no tienes un centro fuerte, terminas comprando cualquier cosa con tal de no sentirte solo. Pero tú no estás aquí para consumir afecto, estás para cultivarlo. Y eso solo se logra cuando dejas de mendigar. Muchos dicen: es que si me quedo solo, me hundo. Pero la pregunta no es por qué te hundes. La pregunta es: ¿qué hay en ti que no sabes sostener? La soledad te pone un espejo, uno que no puedes evitar. Ahí ves tus pensamientos más incómodos, tus heridas abiertas, tus vacíos disfrazados de fortaleza. Y sí, al principio duele, pero después libera, porque empiezas a distinguir qué pensamientos son tuyos y cuáles fueron instalados por otros. Empiezas a limpiar tus metas, a recalibrar tu brújula interna y sobre todo a entender que no necesitas audiencia para tener dirección. Esa es la diferencia entre el que vive solo y el que domina su soledad. El primero sobrevive, el segundo gobierna. Schopenhauer sabía esto cuando eligió el camino del aislamiento reflexivo, no por cobardía, sino por estrategia. Porque mientras el mundo se pierde en trivialidades, el que aprende a estar solo afila su mente, refuerza su espíritu y se vuelve peligrosamente claro. Así que no temas estar contigo. Teme no conocerte, porque el que no se conoce a sí mismo será siempre esclavo de lo que los otros dicen que es. Aceptar la soledad no es un acto romántico, es una renuncia. Renuncias al ruido, a la falsa certeza que da el grupo,
a esa comodidad que anestesia pero nunca llena. Y eso tiene un precio, uno alto. Vas a sentirte incomprendido. Vas a notar cómo algunos se alejan cuando dejas de estar disponible para llenar sus vacíos. Vas a descubrir que muchos no estaban contigo. Estaban con la versión de ti que sabías agradar. Porque quien piensa diferente, quien profundiza, quien se cuestiona todo, inevitablemente se aleja. Y no es arrogancia. Es que ya no puedes soportar la superficialidad, las máscaras, las conversaciones huecas. Te has vuelto demasiado consciente para fingir interés donde no lo hay. Y en ese aislamiento empiezas a ver cosas, a comprenderte con una precisión quirúrgica, a descubrir que muchas de tus decisiones no eran tuyas, que muchas relaciones eran contratos no firmados, donde tú dabas más porque no sabías estar contigo. Ahora sí lo sabes. Y aquí llega el punto que duele. La libertad no es cómoda. La libertad da vértigo, porque ya no tienes a quien culpar. Ya no tienes excusas. Ya no puedes esconderte detrás del ruido de otros. Eres tú, solo tú, frente a ti mismo. Pero en esa aparente soledad hay una fuerza silenciosa, una certeza que se instala. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas pertenecer. Ya no necesitas encajar. Y eso es poder. Porque el que no teme quedarse solo es incontrolable. Y al sistema no le gusta lo incontrolable. Por eso nos entrenaron para pertenecer, para ceder, para necesitar. Pero tú ya no necesitas. Ahora eliges. Y al elegir tu silencio, tu espacio, tu claridad, te vuelves magnético. Las personas sienten cuando alguien no se vende, cuando alguien no se adapta, cuando alguien no busca aprobación. Y aunque no lo digan, te respetan. Porque intuyen que tú ya cruzaste una línea que ellos no se atreven a mirar. Schopenhauer no era amado, pero su pensamiento sobrevivió siglos. Y no porque gritara, sino porque escribió desde un lugar al que pocos llegan. La verdad desnuda que se encuentra cuando ya no tienes a quien impresionar. Así que si hoy eliges quedarte contigo, en silencio, sin aplausos, sin testigos, recuerda esto. No te estás aislando, te estás afinando. Y cuando regreses, porque lo harás, el mundo ya no podrá tratarte igual. Porque el que vuelve después de conocer su soledad, ya no pide espacio, lo ocupa. Ahora que has llegado hasta aquí, no te apresures en volver al ruido. Quédate un segundo más en este silencio. Escucha ese eco dentro de ti. No es ruido, es claridad. Es el reflejo de algo que estaba esperando desde hace tiempo. Tú mismo. Durante años confundiste compañía con valor, aprobación con identidad, aceptación con sentido. Pero hoy has visto que no es así. Has visto que incluso en soledad sigues siendo. Y no cualquier cosa. Eres presencia. Eres peso. Eres esa figura que no necesita ruido para imponerse. Eres tú, sin adornos. Schopenhauer lo sabía. Decía, cada uno de nosotros puede ser solo él mismo. Sin embargo, casi todos intentan ser otra cosa. Y en ese intento, muchos se pierden. Pero tú no. Tú estás eligiendo el camino difícil, el de no mentirte más, el de no actuar para pertenecer, el de no rebajarte por compañía. Y sí, duele, porque hay despedidas silenciosas que nadie ve, relaciones que se van deshaciendo cuando decides no traicionarte. Pero también hay nacimientos. Nace una versión de ti que ya no necesita adornarse, que ya no pide disculpas por pensar distinto, que ya no tolera la mediocridad emocional de quienes solo quieren compañía, pero no conexión. Aceptar la soledad es aceptar el vacío, pero no como castigo, sino como lienzo. Desde ahí empiezas a construir, y todo lo que venga después tendrá un cimiento más firme. Tú, mira hacia atrás. ¿Recuerdas quién eras cuando llegaste aquí?
el que buscaba sentido, dirección, alivio. Ahora mírate, estás más erguido, más despierto, más peligroso, porque el que se encuentra en soledad ya no teme quedarse solo otra vez. Y eso lo cambia todo. Ese es el verdadero giro. No se trata de volverse invulnerable, sino de no permitir que el abandono de otros valga más que tu propia compañía. Schopenhauer no escribió para consolar, escribió para confrontar. Y eso has hecho tú aquí. Has atravesado las capas, has desobedecido la programación. Y aunque no haya testigos, algo ha cambiado, porque el que despierta en soledad ya no vuelve a dormir entre máscaras. Así que sal ahí fuera, pero no con prisa, no para buscar nada, sino para llevar lo que ahora sabes. Y si vuelves a sentirte solo, recuerda esto: la soledad no es ausencia de amor. Es el espacio donde el amor propio tiene la oportunidad de crecer sin interferencias. Y cuando lo hace, el mundo lo nota. Ahora dime en los comentarios: la soledad me ha despertado. Así sabré que llegaste hasta aquí. Así sabré que no estás huyendo, sino despertando. Y si este vídeo resonó contigo, suscríbete. Pero no por rutina. Hazlo solo si estás listo para dejar de consumir contenido y empezar a construir presencia. La tuya.